entonces pasan 24 horas, 36 horas, 48, 72, dice uno, ya que me toca mañana, como uno como médico, sobre todo especialista en esta área, uno dice, bueno, quiere decir que ahorita me tienen con oxígeno, un catéter, aguanto por ratos, no, me lo ponen todo el tiempo, después me ponen una máscara especial, después un reservorio que es más especial y después ponen una cánula de alto flujo, después intubación. No, solo pensar como médico le causa ansiedad. A todos como ser humano pues sí, sufrimos de ansiedad, ¿no? Y por otro lado, aquel aspecto que uno afecta, pero bastante, es el saber que uno no puede comunicarse con sus queridos porque está aislado completamente. Sí. Ni ellos tampoco pueden entrarlo a ver a uno. Entonces uno sabe que queda ahí, como quien dice, enclaustrado durante todo ese tiempo hasta que le den el alta. Y eso le causa ansiedad también, no por el hecho que voy a estar, que puedo salir o no, sino que confiando en Dios, por supuesto, claro, que iba a salir. Pero por otro lado, pues la ansiedad, que puedes sentir de la ansiedad que están sufriendo los seres queridos en un momentito porque no saben a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo a pesar de la información, pero como todos han escuchado realmente la gravedad de la enfermedad y que puede terminar en fallecimientos, todo el mundo piensa en eso que al final puede suceder, sobre todo que en esos momentos, acuérdense cuántos colegas están falleciendo, y no solamente colegas, sino que enfermeros y otros miembros del equipo de salud. Entonces, como una introducción, ya que usted me lo permitió, sí, claro, decir, porque es un llamado a las personas que realmente esto no es juego, no es juego, una cosa seria, ¿no? Sí. Bueno, miren, vamos a aprovechar para hacer la pausa, pero quiero decirles que esta tarde el motivo de traer al doctor Ernesto Navarro Marín, a quien además pues conoce el sistema de salud porque estuvo dirigiendo la cartera sanitaria, pero además él es médico infectólogo, conoce la verdad, el área en el que por supuesto se puede. Miren, desde que esto en el 2019 estalló en Wuhan, en China, hemos venido tratando de entender el comportamiento de este virus. Virus se llama porque se transmite de humano a humano, ¿verdad? Y también, por supuesto, la rapidez y también la agresividad. El doctor nos va a estar dando algunos consejos y vamos a estar hablando con él también del tema de las vacunas, porque créanme que no todos se pueden vacunar, ¿verdad? Hay algunos que tienen algunas excepciones y también hay que hacerlo. Y vamos a analizar las cifras. El fin de semana el ministro de Salud, Francisco Alavid, decía que 4,000 personas, a Dios gracias, habían podido recibir el alta en el hospital El Salvador, pero hoy también nos tenemos que desayunar con la cifra de 4 personas fallecidas nuevas, y fíjense que casos recuperados ya llevamos 60,681, 1,983 casos de fallecidos, 680 casos activos y casos confirmados 63,344, local de 60,049, importados 117, importados varados 3,178, casos sospechosos 3,515 y pruebas COVID realizadas hasta hoy 819,582 pruebas. O sea, en realidad digo, la situación no es fácil, y sobre todo cuando tenemos que, por supuesto, todos poner de nuestra parte, porque la única manera de prevenir esta enfermedad es que nos concienticemos todos y no relajemos las medidas de protección. Pero tenemos una plática amplia y larga con el doctor Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo, por supuesto, para que él nos pueda orientar un poco, ir entendiendo además este regreso a clases, doctor, que está poniendo nervioso a los padres por los hijos. También tenemos que hablar un poquito de eso y saber de que si los niños van a regresar a esta posibilidad de que puedan interactuar entre estar presencial y estar remoto desde casita, pues qué es lo que deben, qué consejos deben de seguir los padres que están nerviosos, porque además pues los niños presentan unas reacciones bastante especiales en cuanto a la enfermedad del COVID. Estábamos viendo algunos casos de niños que sufrían la enfermedad, la superaban, pero meses después ya presentaban otro tipo de padecimientos que tienen que ver con que las defensas se vuelven en contra de los menorcitos. Entonces hay tantas cosas que yo creo que es importante que el doctor nos explique. Así que vámonos a la primera pausa y regresamos para darle de lleno a las cosas como son en este lunes, inicio de semana productiva. Ya regresamos. Llegando en esta tarde de lunes con el médico infectólogo Ernesto Navarro Marín. Bueno, ¿qué decir de las cifras, doctor?
siempre las estadísticas nos ayudan a poder entender la enfermedad y además poder tomar las decisiones políticas sanitarias para poder enfrentar esta enfermedad. Bueno, si hacemos un análisis retrospectivo de todo lo que ha pasado, lo que se observa es que ha habido desde el principio elevaciones, disminución y desafortunadamente todos los picos que podemos haber observado durante todo este tiempo han estado condicionados por aglomeración de algún tipo. Por ejemplo, repartieron dólares una vez, después dieron vienen las vacaciones de Semana Santa el año pasado, agosto, después los de diciembre, sí, fiestas navideñas, fiestas de fin de año. Y durante todo ese tiempo, además de las aglomeraciones que se dieron, bueno, los partidos de fútbol, después estamos hablando de las elecciones actuales, se considera pues que cuando hay agrupaciones masivas, porque son masivas, y en todas las repúblicas cuando hablamos de elecciones, pues definitivamente tenemos que pensar que alguien por ahí va a andar en periodo que ya es contagioso para otras personas. Recuerden que el virus, desde un día antes de que la persona empiece a tener las primeras manifestaciones, esta persona ya de por sí es contagiosa. ¿Cuántas personas pueden andar en todas estas aglomeraciones en periodos de contagio hacia otras personas? Y sobre todo, si en algunos casos conocían de alguna persona en la familia que era su contacto. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de contagiosidad, pues yo creo que es una alta fuente para otras personas puedan recibir el virus y de esta manera enfermarse. Entonces yo cuando observo esas curvas de ascensos y descensos, se explica, y creo que todos los infectólogos estamos de acuerdo en pensar que se ha debido a eso precisamente. Bueno, entonces si tenemos alzas y después unos descensos, prácticamente lo podemos decir de esa manera, significa que acá esto no ha terminado. Y si bien es cierto que hubo un franco descenso en las últimas semanas de esas curvas en el número de casos, pero aún así la semana anterior tenemos como 150 casos, después que andaba alrededor de 200, 300, significa que hay un descenso en el comportamiento de la enfermedad en nuestro país. Pero eso no es una situación en la que nosotros deberíamos decir, bueno, vamos a tener un silencio epidemiológico. Silencio epidemiológico es cuando nosotros logramos saber que no hay casos en ningún momento. Eso quería preguntarle, porque en algún momento, antes de terminar el año pasado, se hablaba de un silencio epidemiológico. Y analizando el tema de pandémico, cuando ya presentas 0 casos durante un periodo prolongado de tiempo, pero el país no entró nunca a registrar nunca 0 casos. Tuvimos. Es decir, si nunca lo tuvimos, quiere decir que nosotros no podríamos hablar. Yo creo que aquí se dan dos situaciones. Si hay silencio epidemiológico y después empieza un aumento de los casos, lo que tenemos que pensar ahí es que estamos hablando de una segunda ola. Pero en este caso, como no se dio ese silencio epidemiológico... ¿No se puede hablar de segunda ola? No, yo diría que no, sí que no, más bien ha sido una continuación de todo el evento desde su inicio en marzo del año pasado. Si esto es así, pues como en otros países europeos y en otros que se ha hablado hasta de una tercera ola, pues creo que en estos países no ha sucedido eso. Yo creo que nadie ha hablado de una segunda ola. ¿Que se podía predecir que la iba a haber? Sí. Mire lo que pasó este fin de semana en las playas de Río de Janeiro. Nadie. Prohibido estar en las calles, porque el problema es que no logran las autoridades brasileñas controlar la enfermedad, doctor. Bueno, realmente usted mismo lo ha dicho, si tenemos aglomeraciones, y precisamente ahí se da, y acuérdense que en las playas pues la gente no va a andar con mascarillas. Pues. Y acuérdense que si estamos en la playa pues va a haber abrazos, va a haber todo tipo de contagios, que no sabemos quién puede estar en periodo de incubación o anda asintomático. Recordemos que las escalas de expresión de la enfermedad, si lo dividimos nosotros en porcentajes, podríamos decir, ya que hablamos de ese tema, que el 80% de la población que la adolece puede ser asintomática o levemente expresado con un leve catarro y no tener mayores manifestaciones. Pero esas personas, tanto en los niños como adultos, son personas altamente fuentes de contacto, fuentes de infección para otras personas.
Y en este caso, pues hablar de quienes se pueden enfermar en la casa, pues. Estamos hablando de abuelos, tíos que tienen algún tipo de enfermedad que se llama comorbilidades, en otras palabras, ser hipertensos, renales, hepáticos o cualquier otra enfermedad o respiratoria, complica las cosas como para que se puedan grabar. Si no me pierdo hablando de esto, podríamos decir también lo siguiente. Si nosotros tenemos ese porcentaje alto de leve, y que podría ser un poquito moderado, pero nos va quedando un 20%, de ese 20%, el 15% pueden ser moderados o graves. Y de eso nos queda todavía un 5%. Ese 5% es lo que van a ser conocidos como graves, complicados, con neumonías por COVID, demostrada a través de radiografías, y esas personas pueden terminar en cuidados intensivos. El porcentaje que puede terminar en cuidados intensivos de estos 5% puede ser muy alto, dependiendo de la edad de la persona y dependiendo de las comorbilidades, es decir, tiene otras enfermedades crónicas no muy bien tratadas o descuidadas, hacen que estas personas en un momento dado, por lo que me pasó a mí, pensar que las personas pueden terminar intubados al final. Y el porcentaje, ¿sabía usted que el porcentaje de mortalidad una vez intubados asciende mucho más que simplemente estuvieran en cuidados intensivos sin asistencia mecánica, es decir, ventilación? Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, si sabemos esos porcentajes de expresión de la enfermedad, así se van en las aglomeraciones. ¿Cuánta gente puede andar contagiada que no lo sabe porque cayó en la categoría de ser asintomática? ¿Cuántas personas están ya en periodo de que son contagiosos, pero tal vez como lo sienten leve, es un simple catarro, no va a pasar nada más? ¿Y cuántas personas de estas han dejado en su familia? ¿Cuántos contagiados o se contagiaron a perder de otra familia? Miren, nada menos ahorita en un hospital privado me están llamando en este momentito para ver un paciente que, ¿qué es lo que sucedió? La hija se enfermó, se enfermaron los dos papás, los dos terminaron en hospital. Entonces, si lo hablamos de esa manera, es que cuando nosotros abordamos esta enfermedad y conociendo su alta contagiosidad, y sobre todo si le sumamos precisamente al advenimiento, a la venida ya franca de las mutantes que se dice que da este virus, con mucha más razón entonces para considerar que esto no es un juego, es una enfermedad real que la estamos viviendo y que el virus no ha venido para irse mañana o pasado, y nadie puede predecirlo. Fíjese que hay estadísticas que dicen que posiblemente el virus puede durar en los países así latinoamericanos, digo en los países bien desarrollados, pero ¿por qué? Pues el uso de la administración de las vacunas puede durar hasta 5 años, para pensar que ya no haya. Pero como siempre vamos a tener nosotros por todo este lado, que no vamos a tener un 100% de vacunación, es decir, no es universal porque no hay suficientes vacunas en este momento, significa que vamos a ser fuentes de contagio para otras personas, por las categorías que hemos hablado. O sea que es un tema bien difícil de manejar, pero si lo menciono de esta manera es para que la gente entienda que el virus ha venido para quedarse. Cuando hablamos de dengue, ¿se acuerdan? Dijimos, el virus vino para quedarse y aquí está todavía. Tenemos brotes eventualmente cuando hay descuido en la proliferación de zancudos, que no es el caso por el COVID, no es por zancudos. Pero sí se puede comportar de una forma endémica. Endémica quiere decir que siempre va a haber por ahí un par de casos, y cuando aquellos queden susceptibles, es decir, el pequeño porcentaje que no le ha dado, a ellos son los que les va a dar. Y en ese tema es bien importante decirlo también. Si nosotros tenemos ese porcentaje aumentando de personas contagiadas, y aquí quiero mencionar una cuestión, señor Vázquez, si es precisamente, eso es precisamente de un subregistro. ¿Por qué yo me atrevo a decir que hay un subregistro? Se da prácticamente en todo el mundo. Se ha habido subregistro por una serie de razones. Pero acá en el país, cuando yo le digo lo siguiente, que he estado dando una cantidad de consultas por teléfono y por video, lo primero que uno hace desde el punto de vista de historia clínica, que se llama para los pacientes, decirles, bueno, ¿quiénes viven con usted? Bueno, viven 5 personas, viven 4, viven 6, ¿cuántas habitaciones hay? Solo tenemos 1 o 2, ¿cuántos baños hay? Hay 1 para todos. ¿Y quiénes han enfermado? Dicen todos. Y cuando dicen todos, ¿qué indica eso? Eso no está registrado. Sí. Por lo tanto, ¿por qué me estoy mencionando este tipo de contagio subregistrado? Es por lo siguiente. Si en un país nosotros logramos tener, y esto está demostrado,
un 60-70% de contagiados, y a eso le sumamos que haya un porcentaje bueno en un país que sea una vacunación masiva, rápida, y que se dé a aquellas personas que no les ha dado todavía, y hay una vacunación de otro porcentaje, quiere decir que si sumamos las personas que ya lo adolecieron más las personas vacunadas, se puede llegar a un 80%, 90%. Y se dice que cuando hay un 80-90% de personas que ya lo adolecieron, que fueron vacunadas, ¿qué es lo que nos queda? Un porcentaje mínimo, que en términos de población de cada país pues van a ser millones posiblemente. Pero eso se llama inmunidad de rebaño. Esto significa entonces que si ya el mayor porcentaje de una ciudadanía, los ciudadanos, ha adolecido la enfermedad o fue vacunada, ese porcentaje mínimo que queda ya no tiene aparte de dónde se van a contagiar, porque han sido inmunizados el resto de las personas. Sí. Eso se llama inmunidad de rebaño. Y esto es bien importante porque precisamente da la oportunidad de pensar que con el tiempo el virus poquito a poco va a ir desapareciendo del mundo. Mire, qué importante lo que nos dice, doctor. En general, quisiera una opinión suya respecto al manejo que ha tenido la pandemia de parte de las autoridades, porque, bueno, ciertamente se tomaron algunas decisiones adelantadas para tratar de frenar el ingreso de los primeros casos. Llegaron los primeros casos, pero, bueno, en comparación a otros países del área centroamericana, Guatemala, digamos, Honduras, el mismo Honduras, ¿qué consideraciones hace usted del manejo que se ha tenido de la pandemia? Estoy hablando desde el punto de vista de las decisiones políticas sanitarias que se tomaron. Bueno, tal vez yo no trataría de polemizar en este sentido, ¿sí?, sino que dar mi opinión como observador, pues, de claro, toda la pandemia. Claro, y como parte de, y como galeno, ¿verdad? Y haberlo sufrido, pues, con mucha razón. Y yo no estoy afiliado a ningún partido. Exacto. Tengo mis preferencias, pero no estoy yo afiliado a ningún partido. Por lo tanto, puedo expresar mi opinión libremente, lo que yo creo, ¿no?, personalmente. En primer lugar, creo que ha habido cosas buenas y cosas tal vez que han fallado. Tal vez no se tuvo la asesoría que todos esperamos desde el punto de vista de la academia. Es decir, la academia, ¿qué significa la academia en nuestro país? Las universidades. ¿Qué significa academia? Tratar de tener el concurso de personas que saben de esto, como son los epidemiólogos, los infectólogos, a través de un colegio médico. Entonces, tal vez ese es un fallo en el sentido de no haber considerado ese apoyo, que desde el punto de vista académico, científico, para ver realmente evidencias claras de lo que está pasando, pues habemos una cantidad de especialistas en esa área, número uno. Pero si lo vemos desde el punto de vista normativas que se impusieron para ese tiempo, creo que por la cierre del aeropuerto, pues lo hicieron prácticamente una cantidad de países, ¿no? El tema tal vez aquí fue el confinamiento que se dio a las personas, para lo cual el país no estaba preparado, y tal vez los sitios en los cuales iban a ser alojados esta persona no reunía las condiciones para eso. A menos de que cuando hablamos de cuidados intensivos se tuvo que improvisar, pues, algunos hospitales que no eran apropiados para eso todavía. Y todo esto de traslados de personas enfermas a otros sitios, pues con altas posibilidades de contagio, permitió que de alguna manera, pues, se tratara. Por supuesto, la idea era buena, pues tratar de evitar el paso del virus hacia lo mayor número de personas. Esa era la idea, pero dentro de todo eso tal vez la programación no era la adecuada, precisamente porque no estábamos preparados, ningún país estaba preparado para eso. Pero en términos generales, cuando vemos las curvas, esos picos y alzas que hablamos al momento, da la impresión que cualquier idea, vamos bien. Pero cuando vemos realmente esas cantidad de personas que se agrupan, los famosos clústeres que lo transmiten unos con otros, al final, aglomeraciones grandes, nos permite decir entonces que tal vez si hubiera mejor, y esto lo quiero decir con toda peso y sinceridad, diciendo y honestamente, decir, bueno, aquí lo que ha fallado tal vez sea la promoción y la educación en salud. Es decir, tal vez pienso que, como conocedor del tema, que debería haber una comunicación más directa con la población en términos de prevención,
y enseñarle a saber de su cuidado. El autocuidado personal es bien importante. Yo me entero que la mayor parte de las gentes tal vez están cumpliendo con los protocolos. Si hablamos de comer, si usted va a cualquier farmacia, va a un centro comercial, les va a ver que las personas están cumpliendo con su protocolo. Los dueños, pero las personas que entran, pensemos si lo están cumpliendo prácticamente en su protocolo de casa, que sabemos que existe, el protocolo de mi comportamiento en la calle y el comportamiento cuando voy a mi oficina o voy de compras. Entonces, todo esto sí, creo que se ha implementado, pero de alguna manera tal vez no ha habido la oportunidad que haya una verdadera penetración en la cabeza de todos nosotros para pensar que el virus está presente. Y si no nos ha dado todavía, estamos susceptibles a que nos vean. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie en este país ha sido sometido a ese virus, excepto los que ya les dio, y por lo tanto somos susceptibles. Quiere decir que no tenemos defensas para ello, como pasa pues en otras enfermedades que nos da la enfermedad y después decimos, quedamos inmunes, tal vez no nos repite, y sea con las vacunas también. Si me vacunan, por ejemplo, me vacunaron para la varicela, pues yo sé que lo más probable es que no, si me vacunaron para la viruela y la poliomielitis, eso fue erradicado prácticamente en muchos países y eliminada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que entonces si yo tengo inmunidad no me da, pero si no he desarrollado inmunidad todavía y sobre todo que ese virus nunca estuvo en el país, pues somos susceptibles a que nos dé la enfermedad. Perfecto, me parece una opinión muy objetiva de su parte respecto a considerar las cosas buenas y también las cosas no tan buenas que ocurrieron durante el manejo de la pandemia. Diría yo que estamos ya del otro lado. Hoy llegó el segundo o tercer lote, creo, de vacunas. Y todavía, como usted dice, pues la vacunación va despacito, va lenta, ¿verdad? Queremos saber cuándo va a empezar para la población poder tener acceso a la vacuna, que es lo más importante, sobre todo las poblaciones vulnerables, niños y adultos mayores y también personas con enfermedades crónicas. Bueno, en parte. Y lo otro es que vamos a regresar a hablar con el doctor es sobre las recomendaciones que va a dar para el tema de la Semana Santa, porque ya viene la Semana Santa y todo el mundo ya anda en modo vacaciones, en modo playa, en modo balneario, ¿verdad? Y ahí es donde está el tema de el caldo de cultivo para desarrollar la enfermedad y también consejos de parte del doctor Ernesto Navarro Marín, infectólogo, respecto a qué hacer los padres con los niños. Los niños tienen cualidades, pero también complicaciones en el sentido de que los niños pueden, soportar la enfermedad, algunos no pueden, algunos pueden ser también asintomáticos, no presentar ningún síntoma, pero pueden convertirse en vectores de contagio. Esto sí, es decir, un niño puede llevar de afuera para la casa y poder afectar a sus abuelitos, a los propios papás, así que hay que tener muchísimo cuidado con este regreso, porque los niños en abril ya tienen que regresar a una nueva faceta educativa que va a ser semipresencial y ahí hay que tomar también decisiones, así que vamos a todavía platicar un par de temas más con el doctor Ernesto Navarro Marín en esta tarde de lunes. Ya regresamos. Veamos el desarrollo de proyectos de micro, pequeños y medianos empresarios con nuestras 18 líneas de garantía. Llámanos al 2592-1100 en Bandesal. Apoyamos a los emprendedores que no cuentan con garantías suficientes para su inversión. Solicita más información al 2592-1138. Fíjese, doctor Marín, que hay mucho nerviosismo de los padres de familia, porque a partir de abril va a comenzar esta nueva modalidad semipresencial para las escuelas e institutos públicos. En el caso de los colegios privados, también se va a implementar una especie de nueva etapa en la que la mitad del salón va a estar en las instalaciones del colegio y la otra mitad va a estar de manera remota, pero están dándole la posibilidad a los padres de que decidan si quieren mandar a sus hijos o no. En otro caso entiendo que el ministro de Salud, va a dar la supervisión y va a dar el ok de si quiere que de si un centro escolar rinde las condiciones o reúne las condiciones para poder regresar. El nerviosismo de los padres es lógico, doctor. Bueno, yo creo que a mí me da la impresión que la medida es muy buena. Es muy buena, pero es riesgosa. Pongámoslo de esta manera. ¿Por qué es buena? Buena en el sentido de salud mental. ¿Qué ha pasado con todos los niños, adultos en su casa? Y el encierro.
aislamiento, no tengo amigos, todo es virtual, pero no es lo mismo el contacto, no estoy hablando de contacto físico en este momentito, pero por lo menos socializar es bien importante para los niños. Por lo tanto, yo la veo desde ese punto de vista, la presencial, pues buenísima. Es decir, los niños tendrán mayor oportunidad de tal vez practicar ejercicios en conjunto. Me imagino que lo tendrán que tener un protocolo especial cuando hagan sus deportes, si es que los van a tener o va simplemente el encerramiento para dar las clases presenciales. Me parece que es bueno desde el punto de vista de salud mental. Vuelvo a respirar, estoy fuera de casa. Pues, eso es salud mental. ¿Por qué? Porque precisamente si nos hablamos desde el punto de vista retrospectivo de lo que ha pasado en las diferentes familias, ¿qué ha pasado? Hay paranoias, hay psicosis, hay miedo, hay temor. Y si a eso le aumentamos actualmente, los adultos sobre todo, el temor mismo de contagiarse. Pero hay otro temor. Si me vacunan, ¿qué me va a dar? Con tantos detractores que hay de las vacunas para el COVID actualmente, ¿cuántos detractores hay que dicen que se va a morir? Hay un anuncio recientemente, mandar uno que dice que este porcentaje alto de las personas van a morir unos 6, 7 meses después de haberse vacunado. Yo creo que no hay que hacer caso de las cosas del internet, porque lo contrario, eso estamos dando otra pandemia, que es pandemia del miedo, pero miedo a vacunarse. Y hay mucha desinformación, doctor, y noticias falsas. Yo creo que debemos de irnos por la fuente oficial. Vaya, mire, hubo problemas con el tema de AstraZeneca, pero AstraZeneca ya se logró superar las dudas y ya muchos países volvieron a autorizar ya la vacunación de esta vacuna. Ahora, quiero decirle, hay sí que ser honesto, doctor, porque hay ciertas excepciones, ¿verdad? Es decir, las personas, por ejemplo, que no tienen sus 2 riñones, por ejemplo, ¿se puede vacunar o no? Definitivamente que son riesgos. ¿Sabe por qué? Porque estas personas que no tienen 2 riñones funcionando o les han hecho un trasplante, están sometidos a medicamentos que se llaman esteroides y otros medicamentos que bajan las defensas, entonces no les conviene de ninguna manera. Es decir, sería ideal, ¿verdad? Pero no es conveniente porque no va a poder formar la respuesta deseada en la formación de anticuerpos. Creo que eso es bien claro. Pero volviendo al tema, usted lo plantea desde el punto de vista de la apertura de clases, sí, pues, tanto presencial como virtual, yo lo sigo diciendo, es buena, pues, es decir, si lo vemos desde el punto de vista salud mental para los niños. Pero también, cuando mencioné la parte riesgosa, que voy a desarrollarlo en este momento, es la siguiente. ¿Cuántos niños, y hablamos de la escala de contagio que puede haber, el contagio de expresión el porcentaje de expresión de la enfermedad, un porcentaje? La mayor parte van a ser asintomáticos. Quiere decir que cuántos niños pueden haber tenido en su casa enfermos y van a ir a la escuela, que puede estar en periodo de contagiosidad, en periodo de incubación, desarrollando prácticamente 1 día, 2 días después esas manifestaciones que pueden tener esos niños, pero ya ha habido el contacto con otros niños desde el punto de vista presencial por la respiración que se tiene dentro de un aula de clases, a pesar de pues que pongan pupitre por separado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces por eso lo veo riesgoso, es decir, en el momento dado, y en algunas escuelas, en algunos países desarrollados, recuerden que hasta las han vuelto a cerrar, pues, precisamente porque vieron que había un aumento de casos. Entonces yo creo que tenemos que estar preparados. Recuérdense que es un primer intento de apertura de clases. Yo creo que aquí lo que vale la pena es reevaluar realmente cuál ha sido el compromiso en el protocolo, el cumplimiento del protocolo de los niños en las escuelas y el comportamiento también de los padres hacia esa actitud. Y de esa manera nosotros podemos sacar un conjunto de ideas para decir, bueno, ¿vale la pena seguir así? O continuamos virtual o semivirtual, semipresencial, etcétera. Pero yo creo que tiene que haber una reevaluación cada cierto tiempo por parte del Ministerio de Salud, viendo el comportamiento de la enfermedad en nuestro país, el número de casos. Y por otro lado, el Ministerio de Educación también con sus docentes, y sobre todo si no han sido vacunados para ese tiempo, hay más posibilidades que hasta los mismos docentes se sientan decir, un niño de estos va a ir contagiado en periodo de incubación o ya tiene la enfermedad de forma asintomática y me va a contagiar a mí. Entonces veámoslo desde los 2 puntos de vista. ¿Cuál es la posición prácticamente de los docentes? En general estoy hablando de público y privado. Y por otro lado veamos la otra parte también del comportamiento de los niños y de la
digamos, de la inducción, de la formación educativa que los padres le han dado hacia los niños en ese momento para evitar contagios con sus compañeros y que ellos no van a ser fuente de contagio para mi familia cuando yo regrese. Todos estos aspectos creo que son desde el punto de vista epidemiológico, salud pública, que este es un tema de salud pública y como tal tiene que considerarse. Son ambos ministerios los que pueden tener las posibilidades en un momento de decir continuamos, suspendemos, cerramos, reevaluamos y empezamos nuevamente. Creo que eso queda en el tapete de la discusión para ellos. Bueno, hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar y digo, también ver los ejemplos de otros países y lo que ha ocurrido con el tema de el retorno a clases. Vaya, volviendo al tema, doctor, de la vacunación, porque usted decía, bueno, el tema de la vacunación ayuda para poder tener la posibilidad de ir cercando que la enfermedad avance. Pero en el país todavía va muy lenta la vacunación, está llegando creo que el tercer lote de vacunas, todavía no se vacuna todo el personal de primera línea, policías, soldados, también médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos, asistentes, enfermeras y todo lo demás. Entonces, lograr la universalidad, doctor, en cuanto a la vacunación, no va a ser tarea fácil en países como el nuestro. Es correcto. Bueno, varios aspectos que hay que analizar en esto. Uno sería decir que con toda la certeza que la vacuna funciona. Si nos veamos el ejemplo, ¿cuántas vacunas pone en nuestro país el Ministerio de Salud y el Seguro Social? Bienestar universitario, bienestar magisterial y todo eso. ¿Cuántas vacunas? Son 12 o 13 enfermedades prevenidas a través de las vacunas. Sarampión, poliomielitis, difteria, tétanos, toferina, sarampión, rubiola, papel, cantidad. ¿Crees que son buenas? Y funcionan. Y controlan las enfermedades. Claro. Y si este país ha sido, desde años, pero años, ha sido exitoso en la vacunación y ustedes ven que la cantidad de enfermedades, esas inmunoprevenibles, ¿cómo se ha dado el número de casos? Menos. Entonces quiere decir que en este caso es lo suficiente. Yo creo que todas las personas cuando hablamos de vacuna debieran quitarse el miedo. Por cierto, antes de venir aquí 2 minutos antes me quedó una llamada que a mí me la va a poner mañana en una unidad de Díaz del Pinal en Santa Tecla. Y estoy citado para mañana que me la pongan. Yo me la voy a poner. Yo tuve la enfermedad. Sí. Pero sabemos bueno, que nos da en primicia entonces que mañana se vacuna. Sí. Que de alguna manera las personas... La primera dosis, ¿verdad, doctor? Primera dosis. Las personas que hemos tenido le toca, perdone doctor que lo interrumpa, ¿AstraZeneca? AstraZeneca, sí. Vale, perfecto. Me imagino que es la que vamos a poner, pero independiente, pues lo importante es que sean las 2 dosis, que sean de la misma casa. Entonces, ya que me preguntaba esto, pues, y yo lo decía, quiere decir que las personas que nos ha dado la enfermedad podemos adolecerla nuevamente. Entonces quiere decir que a través de la vacuna, tanto los que no la sufrieron como los que nos han dado la enfermedad, estamos sujetos a ella. Una advertencia, y tal vez esto en estudio todavía no lo puedo decir ya 100% cierto, pero hay estudios ahorita que se dice que las personas, estamos hablando con evidencias científicas al momento en progreso, de que las personas que ya nos ha dado COVID, tal vez no necesitemos las 2 dosis, sino que solamente una, pero eso está por verse ahorita. ¿Por qué? Porque si la persona desarrolló anticuerpos o otras formas de protegerse contra la enfermedad, porque el cuerpo es único, no solamente es la formación de anticuerpos a través de una vacuna, sino que es otras sustancias que se activan en mi organismo para defenderme contra el virus. Y si es así, esos 2 componentes, quiere decir que yo los tengo activos, yo tengo células de memoria en mi organismo. Todos tenemos células de memoria en nuestro organismo desde el punto de vista biológico que sirvan para lo siguiente. Pero doctor, había una discusión de la ciencia médica respecto a cuántos meses duraba la inmunidad. Hablemos de eso entonces. Se decía al principio 3 meses. Sí. Hoy se dice 6 meses. Ajá. En 1 año nos va a decir 1 año, en 2 años tal vez nos digan 2 años. ¿Por qué? Porque estamos conociendo al virus, estamos conociendo cuál es nuestro comportamiento inmunológico desde el punto de vista defensor para este virus. Por lo tanto, eso nos lo va a decir el tiempo. Tanto porque adolecí la enfermedad, como tanto porque la vacuna me la pusieron, cuánto tiempo me va a durar esa inmunidad. Eso está en ver si el tiempo nos lo va a decir. Volviendo al punto de eso, quiere decir que si entonces yo
tuve la enfermedad, yo me hice anticuerpos, nada menos antier, y todavía los tengo, son 7 meses. Entonces quiere decir que cuando se hagan estudios de seroepidemiología, que se llama para conocer con el tiempo cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, esa defensa del organismo contra el virus, el tiempo nos lo va a decir, o sea que es... Usted se hizo ayer entonces el examen de anticuerpos y todavía tengo. Ah, claro, muy bien. Pero no sé qué tan protectores son para mí. Entonces, por eso es que algunas vacunas, en algunas enfermedades se dan lo que se llaman refuerzo, booster en inglés, que significa que hay que darle un toquecito al sistema inmunológico para que se ya active. teniendo aquello se activa. ¿Por qué? Porque todos en nuestro organismo tenemos la memoria para cualquier cosa. O sea que probablemente mañana que se ponga la primera dosis, esas células se activen. Es correcto, se me activen. O si ya están en decadencia ahorita, que venga un nuevo que me estimule mi sistema inmunológico para que no vuelva a formar defensas contra. Bueno, vaya los que tenían dudas, el doctor es sobreviviente de COVID, estuvo muy delicado, lo recuerdan ustedes, y mañana se pone la primera dosis de AstraZeneca. Correcto, sí. Confíen en la vacunación, hombre, no anden pensando en pajaritos preñados, ¿verdad? Y en cosas que andan diciendo por ahí, porque en realidad la vacunación sirve, funciona. El país tiene un amplio, ¿verdad? Glosario de enfermedades que se controlan vía la vacunación, doctor. Correcto, entonces, bueno, hay que tener, recuérdense una cosa, para darle la seguridad y confianza a la gente es decir lo siguiente. Si cuando se han hecho cantidad de estudios a este momento, en las fases precisamente que todo el mundo dice que fueron apresurados, pero fueron estudios dobles ciegos aleatorios en los cuales se permitía que los diferentes grupos etarios, comprendiendo 18 a 60 años, fueron estudiados. Fueron estudiados desde el punto de vista de seguridad. ¿Seguridad qué significa? Saber qué efectos colaterales o adversos me puede producir aquello que me está inyectando. 2, dar la certeza que si me vacunan, cuánto anticuerpos o cuántas defensas estoy desarrollando, es decir, hablamos del 94, 95% para las diferentes vacunas. Entonces significa que si ya se hicieron estudios en grandes poblaciones, entonces quiere decir que la vacuna es segura. Nada menos, el jueves pasado la encargada de autorización de medicamentos en Europa, que se conoce como EMA, dio finalmente el visto bueno para que otros países que le habían suspendido empezaran a vacunarse contra esta vacuna de Seneca. Por lo tanto, si hay otras vacunas como la de Johnson & Johnson, que están las Sinovac, que están como China, que hay una rusa de Sputnik, que hay otra en Cuba de desarrollo, pues yo creo que es para el beneficio de la gente. Sí, muy bien. Si va a haber efectos colaterales, pero que yo no sea uno que me dé Mire, José Mancilla dice en la transmisión de Facebook Live, a mi sobrina también le han durado 6 meses los anticuerpos, dice, más de 6 meses los anticuerpos. O sea que, como yo decía, este es el tiempo, nos lo va a decir cuánto tiempo duran realmente esa inmunidad, pero qué tan protectora es. Exacto. No quisiera saber. Tanto me está defendiendo, es parcial. Doctor, como último tema, si nos puede usted ayudar, por favor, con algunos consejos ahorita que viene la Semana Santa, que ya todo el mundo anda en modo vacaciones, vea, playa, lago, montaña. O sea, es que mire, así somos, ¿verdad? Así somos descuidados y hasta que nos dan los problemas, hasta que nos vienen las dificultades, ahí estamos diciendo Malaya y Malaya ya va lejos, doctor. Bueno, me provoca risa porque usted lo expresó como todo buen salvadoreño, cuál es el comportamiento de los salvadoreños. Sí. Somos únicos, de verdad, somos únicos en todo sentido. Levantamos un país cayéndose con los terremotos, vienen otras afecciones de inundaciones, pues aquí estamos vivos. Si viene la epidemia esta, que no ha desaparecido el Salvador ni ha desaparecido la población, porque tenemos aquel poder de decir, bueno, vamos a estar en pie y salimos adelante. Eso lo hemos dicho siempre, los salvadoreños son buenos para salir adelante en todas las vicisitudes que se le presentan y las variedades que se presentan en la vida, en todo sentido. Y si eso es cierto, el consejo es, bueno, sigamos en el sentido de protegernos. El virus prácticamente ha venido para quedarse, lo repito, porque no se va a ir mañana ni pasado. Y si a aquellas personas que no les dio, o en la familia no le ha dado, más de algunos se va a infectar y va a infectar al resto de la familia, pero se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Cumpliendo lo que hemos dicho tanto tiempo. Recuerden, cada ciudadano de nuestro país tiene que pensar lo siguiente. Nos confinaron, nos emplazaron en las casas, nos hicieron cercos, etcétera. ¿Qué es lo que estaba diciendo la autoridad? Miren, esto se pasa, es bien contagioso, quédense en casa.
usen los protocolos y se abre la economía, hay aperturas fase 1, 2, 3 y ahorita estamos en la fase, a saber qué fase, pero todo el mundo anda en la calle, ¿no? Sí. Entonces, sí, las compañías se preocuparon precisamente en tener esos protocolos abiertos a cumplimiento de ellos como dueños, y las personas que ya no lo cumplen, pues sería un error, ¿no? 2, si tenemos un comportamiento de la casa, un protocolo en casa, cómo me comporto, no estar abrazando en familia, los famosos clústeres que sean, si los van a poner en práctica, que sea el mismo, no compartir uno con otro, porque al final alguien llega contagiado y se lo va a pasar. Si hablamos de protocolo en la calle, voy en bus, y hablemos de eso por las escuelas, ¿van en bus los niños? ¿Van solos? O lo llevan Lleva el microbús que lo lleva. Antes iban 40, 20 niños en un solo microbús. ¿Cuántos van a ir ahora? Ahora ir la mitad, va a hacer 2 viajes el señor para irlos a dejar a la escuela, si es semipresencial. Esos son protocolos que se tienen que cumplir por parte de ellos. Y el otro es, voy en auto, pues voy unos 2 o 3 niños, llego a la escuela, ¿cuál es el protocolo de la escuela? Cumplirlo todo eso. Y en términos generales, si estamos hablando de recomendaciones precisamente para esta Semana Santa, yo creo que es básico no descuidar otras enfermedades. No solamente pensemos en COVID en estos días cuando hay aglomeraciones, y yo salgo confiado a donde voy a ir, de que voy a recibir el mejor alimento y lo voy a comprar. Voy a ir confiado que no hay moscas por acá, que no sabemos cómo lo prepararon y todo eso. Espero que todo el Ministerio de Salud, que es su obligación, haya dado las instrucciones suficientes para todos los manipuladores de alimentos en los diferentes sitios turísticos, para evitar precisamente intoxicación alimentaria que aparecen 4 horas después, 24 horas. ¿Infecciones diarreicas también? De esas estamos hablando a través de la manipulación de alimentos, y los contagios pues de otras enfermedades que se pueden dar, como el dengue, pues el descuido con los cuidados de los mosquitos, etcétera, las recomendaciones de cumplir. Y por otro lado, siempre los del COVID. Recordemos, el uso de la mascarilla se impone siempre. Yo estoy así sin mascarilla porque estamos alejados. Estamos bien distanciados, definitivamente. Sí. Entonces, distanciamiento social. 2, comportamiento, no tocarme la cara. Porque si yo me la estoy tocando un momentito, yo me estoy estregando la nariz del virus, que alguien me pudo haber tosido enfrente de mí, o estoy muy cerca para que me caigan secreciones, yo mismo lo voy a inhalar, y al rato, unos 2, 3 días después del periodo de incubación, que es variable, de 2, 3 días, puede ser hasta 15, 20 días, una persona va a adolecer la enfermedad. Entonces se impone el cumplimiento estricto, obligatorio, de todos los protocolos de prevención de la enfermedad, que lo repetimos y no me canso de repetirlo. ¿Por qué? Porque el confinamiento que tuvimos antes en las casas nos enseñó, yo siempre le llamaba una escuelita, esa fue una escuelita interna para cada uno de nosotros, diciendo que entonces nos teníamos que cuidar, y si ya lo aprendimos, ¿por qué no lo vamos a seguir poniendo en práctica? Es uso de razonamiento para mi protección, mi autocuido, no solo autocuido, sino que voy a cuidar a mis familiares, yo me protejo también. Gracias al doctor Ernesto Navarro Marín, infectólogo, por sus aportes. Yo creo que más claro no puede cantar el gallo, ¿verdad? Ni hablar. El doctor no puede más que pedir a la gente que se concientice, la gente que no se descuide, que no relaje las medidas de protección. Y bueno, esperemos que estas vacaciones de Semana Santa pues sean tranquilas y que no vayamos a tener repuntes de casos, ¿verdad? Y también el tema de que después, ya en abril, viene esta nueva modalidad, y ojalá que también esto no vaya a significar una cosa rapidita, doctor, el tema de los niños, y a veces los niños presentan la enfermedad, la superan, tienen algunos síntomas leves, pero posteriormente vienen con algún tipo de inflamación. ¿Qué es lo que pasa con los niños, doctor? Está descrito eso. Lo que pasa es que el comportamiento del sistema inmunológico de defensas es bizarro para cada quien. Comportamiento en los adultos, porque va con la senescencia, va decayendo la capacidad de defendernos, y en los niños está creciendo esa capacidad. Entonces puede haber un fenómeno de hiperreacción ante la presencia del virus, y ya me dio, para que después yo aparezca con síntomas inflamatorios. Eso está descrito en los niños. Entonces cuidado con los niños que se enferman o que le hicieron la enfermedad, porque cuidarlos en el sentido de esperar las próximas semanas si presentan una elevación de temperatura, alguna otra manifestación propia del virus, puede ser. No es que haya una recaída, sino que es el mismo virus que estuvo ahí y que le está haciendo daño en su sistema inmunológico, y hay una reacción inflamatoria súbita, severa. Sí, y hay que llevarlo inmediatamente al médico, a que reciba atención médica, porque se puede complicar y puede terminar un niño por esa reacción,
posterior a haber tenido la enfermedad, a parar hasta en una unidad de cuidados intensivos. Claro, por supuesto que sí. Gracias por la invitación. Yo le agradezco porque realmente a mí me encanta ayudar a la gente. Yo fui docente en la universidad casi por 25 años, siempre me encantó. Sí. Y yo creo que esta es una docencia para todo el pueblo. Definitivamente. Muchas gracias, doctor. A la orden. Buenas tardes. Bueno, ya nos vamos y vámonos ya porque ya es tarde. Buenas tardes para todos.